Buenas tardes, profesora. Nosotros vamos a hablar sobre los sectores económicos más afectados por la actual crisis del COVID-19 en el Ecuador. Las integrantes son Mayerly Delgado, Gixi Moreira, Diana Ordóñez, Alejandra Rodríguez y mi persona, Agni Cedeño. Los estragos económicos por el coronavirus ya se sienten y Ecuador no es ajeno a ese impacto, que dejará el descenso en la demanda y la interrupción de la oferta en el país. La Cámara de Industrias analizó 3 escenarios para evaluar las pérdidas de más de 69.000 empresas. Primer escenario, el gremio estima que si se considera solo la caída en ventas de la primera quincena de marzo, las empresas se enfrentan a una pérdida de 12.804 millones de dólares. Segundo escenario, el cierre de negocios y decesos en la productividad de industrias ocurren entre el 15 de marzo y el 15 de abril. La disminución en ventas sería de 21.339 millones de dólares. El tercer escenario, el panorama más desalentador será si la cuarentena no se levanta en todo mes de abril. Las pérdidas alcanzarían los 32.209 millones de dólares. Por ejemplo, en la primera etapa de la emergencia sanitaria por el coronavirus, las pérdidas sumarían 6 millones de dólares, según el ministro de Comercio, Iván Montaneda. Hablaré acerca del sector primario. Son los trabajos que se desarrollan directamente de la naturaleza, que son la agricultura, ganadería, pesca y minería. Se vieron este sector, debido a la emergencia sanitaria, disminuyeron un 20%, es decir, tuvo mayor cantidad de pérdidas. Hablaré sobre cada uno de ellos. En la ganadería se vio afectado lo que es la mano de obra, ya que no se podían realizar las actividades de salud del animal, es decir, adquirir veterinarios para su cuidado. Además, también el productor se podía verse afectado por lo que se podía contagiar de la enfermedad, y eso le impedía realizar sus actividades rutinarias, y también podía ocasionar dificultades en los que eran financieros, que le decía para hacer pérdidas. En la agricultura, uno de los problemas que hubo fue la venta y distribución de productos, ya que no llegaban rápido o tardaban mucho o no llegaban a los lugares de distribución, por lo que estaba suspendida la actividad de transporte, lo que era transporte y terrestre. Y también hubieron productos que tuvieron mayor demanda, que fue el jengibre, el limón, el banano, y fue muy factible para la sociedad. También te hablamos de la pesca, que vieron afectados las familias que se dedicaban a esta actividad, ya que no tenían los insumos para realizar sus actividades y también no salían de sus faenas, por lo que el miedo a contagiarse. Y aparte de todo esto, les vino problemas, ya que no podían llevar a sus casas el sustento diario para sus familias. En la minería se vieron afectados los que son el desempleo, por lo que hubo mayor cantidad de empleos al momento de que se retomaron después de que hubo la suspensión de las actividades, se retomaron nuevamente en esta parte de la minería, pero con menor cantidad de empleados, por lo que hubo mayor cantidad de desempleos, y esto vino siendo crisis para varias familias ecuatorianas. Yo hablaré acerca del sector secundario. Este se centra en los trabajos que convierten la materia prima en productos elaborados. En el Ecuador, la formación del sector secundario tiene orígenes desde la colonia. Así, según antes de la llegada de los españoles, ya existía una forma rudimentaria
de industria que se dedicaba tanto al tejido, al hilado o a la confección y a la producción de herramientas. Además de producir una variedad de herramientas que nos lleva a lo artesanal, haciendo utilitarios tanto de la plata como el oro, que a día de hoy siguen siendo una producción agrícola en sectores, una producción importante en la parte agrícola del sector de la economía. Que esto en la actualidad se desarrolla en talleres transformando productos con máquinas o con sus propias manos, lo que lleva a la intervención de la parte de la construcción, que los trabajadores hacen edificios, obras públicas como túneles, carreteras, etcétera. Bueno, el sector terciario. Sector terciario es el sector económico que engloba las actividades relacionadas con los servicios, no productores o transformadores de bienes materiales. El sector terciario es el sector que genera servicios, o sea, ofrecen servicios para satisfacer las necesidades de los clientes en este caso. Ya. Este sector incluye subsectores, ¿ya? Como por ejemplo, el comercio, el turismo, la hotelería, la cultura, los espectáculos, ¿ya? Son negocios o organizaciones que se dedican a satisfacer las necesidades del cliente, ¿ya? Las más afectadas durante esta pandemia han sido el turismo, la hostelería y los espectáculos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el turismo no, las personas debido a esta pandemia no podemos coger de un día a otro un avión, ¿ya? Un avión, o refiriéndome a la hostelería, no podemos ir a un hotel, irnos a pasear, porque nadie está en las condiciones de salir y exponerse, ¿ya? Ni por más que tengan la enfermedad, o sea, no se va a poder. Entonces, también los espectáculos, ya que todas estas, lo que acabo de mencionar, lleva a cabo que se tenga dentro un gran número de personas, ya, por lo que se están exponiendo a contagiarse, ya. Entonces, se han suspendido todo esto y entre el 16 de marzo y el 24 de mayo, las pérdidas han llegado hasta los 14 millones de dólares, ya. Y se han paralizado alrededor del 70% de las actividades económicas, ya. Pero hubieron algunos sectores, no sectores, sino subsectores que sí pudieron crecer, no fueron muchos, pero un ejemplo de esto es el comercio en línea, o los insumos médicos, o el rubro de alimentos, ya, que también pertenecen al sector terciario, ya que los insumos médicos se pueden llevar a domicilio, el comercio en línea y los alimentos que son del día a día, ¿no? Entonces, pero más han habido pérdidas en el sector terciario, ya que hay gente que depende del turismo, ya, depende de las ganancias del día, ya, cosa que no, por esta pandemia se tuvo que paralizar y la gente tuvo que llegar a la opción de cerrar sus negocios. Como conclusión, mantenemos y obtenemos el impacto que nos deja un descenso de la demandada e interrupción de las ofertas económicas que hemos manejado durante toda nuestra vida, afectando a los sectores desde los que hemos nombrado, tanto como primario, secundario y terciario, realizando el cálculo más o menos del 90% de pérdidas breve al nivel que se ha mantenido, que son 4.300 millones de dólares, ya que 2.500 dólares han sido ingresados por medio del petróleo, a una gran caída de 1.800 millones de dólares.
donde esto nos crea, donde el Producto Interno Bruto ha descendido el 4%, concluimos que la economía, tanto como nuestro país, nos ha afectado como a varios países mayores, grandes, en la economía. ¿Por qué? Porque ha determinado una congelación de tanto los servicios como los bienes que producimos mediante toda nuestra vida cotidiana, incluyendo lo más importante que es la ganadería, como es el turismo, como encontramos los varios sectores que nos han nombrado nuestras compañeras. Concluimos que ha decrecido varios sectores de una manera activa. Y también han crecido subsectores, como comentó mi compañera en la diapositiva pasada. Entonces concluimos que la economía, mediante toda esta pandemia, ha decaído más del 90% de la economía ecuatoriana, creando desempleos, creando descensos de nuestro petróleo, entre otros. Gracias.